Hola, ¿qué tal? Pues ha llegado el momento de cambiar las ruedas. Llevo ya 67.000 kilómetros, 2 años y pico, y las originales que lleva de fábrica, las Continental Premium Costa, pues no están gastadas, pero yo por seguridad las voy a cambiar. Si usáis la técnica de la moneda de 1 euro, sabéis que el mínimo legal es 1,6 y el borde de una moneda de 1 euro son 3 milímetros. Entonces, no sirve para saber si tiene el mínimo legal, pero sí para saber si tiene menos de 3 milímetros. Entonces, por ejemplo, en el borde exterior sí tenemos menos de 3 y en la parte central tenemos más de 3. Aquí casi 3,5, 4 y aquí también. Estas ruedas, después de 67 kilómetros, todavía tienen dibujo de sobra. Se podrían estirar un poco más, se podrían usar más kilómetros. Pero las voy a cambiar. No me gustan desde el principio, son muy duras, son como una piedra, por eso seguramente no duran tanto y no se gastan, pero no las veo seguras. El coche son 200 caballos lo que tiene y cuando tú le pisas tanto en mojado como en asfalto caliente no me da mucha seguridad, patina. Entonces pues nada, había elegido una Michelin Premium. Había elegido las 4, pero han salido modelo nuevo las 5 y se las voy a poner. Entonces nada, si veis, aquí todavía nos queda, podemos apurar un poquillo más. Yo creo que estas ruedas, con lo duras que son, llevan 67.000, pueden llegar perfectamente a los 100.000 kilómetros y 3 años, pero es un riesgo que mejor no arriesgarse. Legalmente sí puede apurarla hasta 1,6, pero no lo voy a hacer. Vamos a ver las de atrás. Las de atrás lo mismo, borde exterior menos, y en la parte interior más de 3 y más de 3, 4, aquí ahora unos 4 milímetros por ahí. Entonces sí, se pueden seguir usando, pero no. Estas van a ir fuera y van a una Michelin Premium, una Primacy 4, una Primacy 5. La monto en taller de Cartagena y ahora os contaré qué tal son y cómo van. Bueno, pues vamos al taller de neumáticos en Cartagena. Y como veis aquí he pedido dos presupuestos, unos por los Michelin Primacy 5, que son nuevos, y por los Hankook. Son más caros los Michelin, pero en enero hay una oferta que por los 4 neumáticos te ingresan en cuenta después de comprar los 60 euros. Entonces al final hay una diferencia de 20 euros por neumático, al final son 80 euros de diferencia. Y creo que merece la pena los Michelin porque ya los conozco. Yo en mi Toyota Prius antiguo puse los Primacy 4 y noté mucho más silencioso, mejor consumo y mejor comportamiento. Los Hankook no los conozco, entonces voy al valor seguro, que es Michelin Primacy. Además el modelo 5 supera el 4, 13% en frenado en mojado y creo que un 4 o 5% en consumo, o sea que son bastante mejores que los 4. A ver qué tal van en el MG4. Y voy a poner los 4, le voy a poner también el equilibrado y alineación de la dirección también. Que veo que se me va un pelín a la izquierda, entonces no sé si por un bordillazo o por las ruedas que están gastadas. Aunque como habéis visto, las ruedas todavía les queda 4 milímetros. Después de 67.000 kilómetros y 2 años, todavía les queda dibujo. Entonces la verdad es que pues como que no me fío de estas ruedas. En mojado no son muy seguras, son muy duras, hacen mucho ruido y desde los 2 años que la tengo estoy ya deseando quitarme las de en medio. Estaba esperando a ver que se gastaran, pero no se gastan, no hay manera. 67.000 kilómetros todavía le quedan dibujo, así que fuera, ruedas fuera y ruedas nuevas. A ver la sensación con las ruedas nuevas. Y bueno, ya también aprovecho para contaros que al final lo del tema del Tesla, del cambiar el MG4 por el Tesla, pues que me quedo con el MG4 y más por muchos comentarios que me habéis puesto. Uno de ellos, un compañero de Murcia que se compró uno y está un poco arrepentido porque dice que tiene un problema y lo tiene que llevar a Valencia porque el taller de Alicante no está 100% operativo, no hacen todo tipo de reparaciones. Entonces está un poco cabreado porque le dicen que no, lo tiene que llevar a Valencia, está viendo la forma de que si la asistencia en grúa o no, no sé, muchos comentarios que me habéis dicho, el tema también del ordenador, problemas con el ordenador y un montón de coches sin el ordenador, sin el asistente, tema de vibraciones, no sé, no, al final eso, el tamaño del coche y todos los pros, si visteis el listado de pros y contras, hay más contras que pros, por lo tanto sigo con el MG4. Y precisamente tenía puesto de prueba, que ya sabéis que tenía puesto un anuncio en coches.net y en Wallapop. Ayer precisamente me escribió compañero Domingo, también de aquí de Cartagena, bueno, de cantera,
que estaba interesado en comprarse el coche. Estaba diciendo lo de que quería comprarse uno de ocasión, porque lo del plan MOVE sabe que eso aquí en Murcia es una mentira. O sea, aquí el plan MOVE no funciona, no han dado ningún plan MOVE y llevo ya 2 años y pico y es una auténtica vergüenza. Aquí el plan MOVE de Murcia nada. Entonces estaba mirando uno de ocasión y quería dar el salto a un coche eléctrico. Estaba viendo, tenía dudas, le comenté algunas dudas. De hecho, ya tengo un suscriptor nuevo, gracias a Domingo. Tenemos un suscriptor nuevo en el canal, compañero de aquí, de la zona de Murcia. Y a ver si te animas y da el cambio. Yo creo que te va a gustar y no te vas a arrepentir. Al principio tendrás, como les pasa a todos, un poco de ansiedad por el tema de autonomía, pero después se te pasa. Después es como un coche normal, carga y circula y ya está. Y si te hace falta buscar un cargador y punto. Entonces, pues nada, que tengas suerte y encuentre un coche de ocasión. Si ahora mismo no hay muchos, pero puedes buscar MG4, depende del trayecto que tú hagas, estándar o Long-Range o el Luxury, que te cuadre más. Tienes coches que no están mal de precio. Entonces, pues nada, el mío al final no lo vendo. Me intentó convencer, bueno, pues si cambias de idea y tal, pero no, al final me quedo con el coche y vamos a esperar que, no sé si MG saca baterías sólidas, si en el futuro, en unos años, tenemos baterías menos pesadas con carga más rápida, con más autonomía y ya está. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es poner un programa que tengo aquí que mide el ruido. Esto no es nada científico porque en realidad no está calibrado, entonces, pero como vamos a utilizar el mismo programa y el CarLink que lleva el mismo micrófono para medir los dos neumáticos, pues se puede ver la referencia. Entonces vamos a ver, primero vamos a poner el coche a 50, le pongo aquí el control de crucero, le hacemos un reset y a partir de aquí, vale, de las rejas esta, la nave abandonada, hacemos la medida porque la carretera influye mucho y yo me callo para no hacer ruido. Vale, pues 50 una media de 70 decibelios. Vamos a subir a 90. Unos 72, 73 con las Continental, las viejas, claro. Ahora haremos la misma prueba con las Michelin. Como ya digo, esto no es una prueba porque esto no está calidad ni nada, no es un sonómetro que sirva para esto, pero como voy a usar el mismo para los dos, pues tenemos una referencia. Vamos a coger la autopista y vamos a ponerlo a 120, primero a 100 y después a 120. Lo reseteo y vemos la media del ruido de las Continental. Pero no apagar la ventilación, vamos a apagar la ventilación, que eso también hace ruido. Vale, y primero lo ponemos a 100, a partir de la señal de aquí. De 100 porque hay tráfico, entonces pues sí, ha llegado un máximo de 83 decibelios entre 73, 74, 76 como veis. Después que también está lloviendo, está chispeando un poco y el asfalto está mojado. Y nada, ahora pues sí podemos ver la referencia y la diferencia con la Michelin. Vamos a llegar al taller y vamos a cambiarla. Pues ya estamos en el taller, neumáticos Cartagonova, en Cartagena, cerca del polígono y del campo de fútbol. Y ahí está mi coche y nada, le van a cambiar los cuatro y a alinearlo. Y estos son los neumáticos nuevos para el agua A, 13% mejor que los Primacy 4. Aquí está la salida del agua, dibujo chulo. B en energético, 70 decibelios. Y este es el dibujo, modelo nuevo. Yo le puse a mi Prius los Primacy 4 y va muy bien, muy silencioso y menos consumo. Estos son mucho mejores. 13% y 5% de consumo.
Aquí están mis nuevas Michelin Primacy 5, impecables, de estreno. Aquí veis con el euro, en el borde, en el centro, nuevecitas. Parece buena goma. Vamos a probarla, a ver qué tal. Vamos con la nueva Michelin Primacy 5 y era por esa nave. Vamos a ponerlo esto a 0 y vamos a ir a 50, pongo 50 la velocidad, ya está. Y éramos un poco más adelante, sí. El mismo asfalto, porque el asfalto influye mucho en el ruido, claro. Era un poquillo más adelante, me parece, sí. Y esto lo ponemos a 0. Y para hablar también, claro, porque el sonido si era esa nave. Vale, sí, más adelante. A partir de esa nave. Mismo asfalto, claro, los parches y todos los agujeros del asfalto hacen ruido. Entonces vamos a ponerlo a 0 ya y me callo. 50 por hora. ...67, 74 máxima, 62 mínima. Los noto más silenciosos, sí es verdad, los Continental son más ruido, el coche lo noto más silencioso, más responsivo, mucho más responsivo por los 90. Bueno, no puedo, tengo tráfico adelante. Y he dado una curva fuerte en la redonda, he pisado un poco en la curva y ya no me da el culo como me daban los Continentales, que son una piedra. Estos son más blanditos, la verdad es que van muy bien, estamos en mojado, van muy bien. Y vamos a coger la autovía, vamos a poner la 120 y a ver el ruido. El ruido se nota bastante, de los 70 y tantos que teníamos antes, 68, sí se nota. Un decibelio, como es logarítmico, es bastante. Venga, cogemos autopista. Primero vamos a ponernos a 100. Y sí, la verdad es que son respuesta muy buena, pero el coche cambia totalmente. Cuando le cambian los neumáticos y le ponen nuevos neumáticos, cambia mucho, bastante. La respuesta en salida no patina tanto, ni en mojado. Me falta probarlo este verano con el asfalto caliente, que la otra me chirriaba. El sonido muy bien, la verdad es que más silencioso, va muy bien, así que estoy contento. Son caras, pero bueno, si las Continentales me duraron 2 años, 67.000 kilómetros, a ver qué dura la Michelin. A ver si me dura bastante. Y nada, a disfrutarla, porque la verdad es que el coche ha cambiado mucho. La dirección se me iba un poco, tenía que girar el volante a la derecha, se me iba un poco a la izquierda. Verán alineado, ahora va perfecto, ahora va con hacer recto y el coche va recto. También influye el desgaste de la rueda en eso. Así que nada. Ya me comentáis qué os parecen estas ruedas, son caras, sí es verdad, pero bueno, pero a veces la seguridad vale más que eso. Hasta luego. Bye bye.